Bueno, esta es una película que es un drama con visos de terror y también con elementos de suspenso, digamos que tiene cosas de varios géneros diferentes. La película nació la idea hace 4 años. Realmente la idea nació de una pesadilla que tuve. Tuve una pesadilla en la que soñé que los niños confundían a los adultos con monstruos y empezaban a perseguirlos. Y me desperté y dije, bueno, eso suena interesante, puede servir para un guión. Entonces empecé a desarrollar esa idea, le empecé a meter otras cosas que siempre me han interesado. La película habla mucho sobre temores inconscientes, como el temor de la sexualidad naciente, de lo desconocido, ese tipo de cosas. Entonces empecé a pensar en esos temas, empecé a desarrollarlos como historias y finalmente los uní en una sola que es la película. ¿Por qué? ¿Por qué no nadamos? ¿Cómo? Pues en el lago. Igual ya estamos mojados. ¿Cómo a nadar? Está lloviendo, tía. Vamos, sin pensar. ¿Es en serio? Pues, ¿qué hacemos? Vamos. Alguien no tuvo tantas versiones, tuvo aproximadamente 4 versiones, pero la escritura fue aproximadamente 2 años. Se demoró tanto porque hubo momentos de tutorías. Entonces una tutoría, lo que le digo, en España, hubo dos y otra en Colombia. Entonces cada vez que había una, yo paraba un tiempo, lo dejaba como quieto un mes, 2 meses, y luego lo retomaba con las tutorías. Después de eso también lo paramos un poco y lo retomamos. Por eso se demoró todo eso. Pero igual las versiones, casi desde la primera versión, se parece mucho a la final. Cambiaron cosas de diálogos, escenas que no fueron, pero la estructura es la misma. Pues el proceso como equipo de trabajo y como sociedad comenzó más o menos en el año 2009, cuando ya había una versión muy cercana a la definitiva del guión, cuando ya Alfonso llevaba muchos meses trabajando en él y ya había estado en la beca de la Fundación Carolina. Lo que hicimos fue pues plantear una estrategia que en la etapa de desarrollo nos permitiera ir a encuentros donde pudiéramos conocer posibles agentes de ventas y coproductores para la financiación y después la distribución de la película. La misma estrategia nos planteaba participar en algunos espacios de formación a nivel nacional o internacional, y también pues la aplicación a fondos nacionales o internacionales de subvención para lograr obtener el dinero que nos permitiera realizar la película. ¿Dónde estaban? Arriba donde hay piedras y abismos. El Alto de la Bruja. No sé. Sí, así se llama. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué crees? Porque allí viven las brujas. Las brujas no existen. Nosotros no hemos visto ninguna. De pronto sí. Son como cualquier mujer. La diferencia es lo que hacen en secreto. ¿Qué hacen? Te comen los corazones. El guión hablaba mucho sobre los ambientes, la película tenía que ser igual, o sea, tenía que ser muy ambiental. O sea, por ejemplo, la atención depende mucho del lugar donde se encuentran, del espacio. Entonces nosotros buscamos un fotógrafo, o sea, la imagen tenía que adaptarse muy bien a la historia. Buscamos un fotógrafo argentino que se llama Gustavo Biasi, él vino. La película igual es una coproducción argentina, pero ya de antemano sabíamos que queríamos que fuera él. Y él transmitió muy bien, él convirtió muy bien en imágenes lo que yo siempre pensé de la historia. O sea, la luz que yo me imaginaba cuando lo estaba escribiendo, él la logró transmitir muy bien. Y me sorprendió mucho porque uno siempre, o sea, pasar del papel a la puesta en escena es difícil, siempre cambian cosas, cambian lugares, pero yo quedé muy contento viendo las imágenes que íbamos creando porque era algo muy parecido a lo que yo siempre había pensado. Entonces elegimos una cámara una cámara de Arri que se llama la Alexa, que eso nos da, digamos que da muchos contrastes entre lo oscuro y lo lumínico, que también nos interesaba. Y con él elegimos también un lente, nos arriesgamos a hacer algo que mucha gente no hace en la actualidad, que es hacer una película con zoom. O sea, no utilizamos lentes fijos, sino utilizamos un zoom, porque la película tiene muchos zooms y además porque eso nos permitía mover rápidamente, cambiar rápidamente sin cambiar de lente, digamos. Entonces toda la película la hicimos con ese lente, toda es hecha a mano. O sea, la cámara a mano, hay trípode, pero la mayoría es a mano. Pero igual, él es un muy buen camarógrafo y la idea no era que quedara la cámara movida. Entonces cuando vean la película se darán cuenta que hay muchos movimientos, pero esta manera de hacerlo a mano y no con un estedio, con un trípode, le da un ritmo y
y unas maneras casi naturales que nos gustan mucho. Las locaciones de la película fueron en La Calera, en el municipio de Facatativá, en especial en el Parque Arqueológico Las Piedras del Tunjo, y unas 2 o 3 en Bogotá. El rodaje duró alrededor de 5 semanas en el mes de noviembre del año pasado. El proceso de casting fue un proceso muy juicioso y muy arduo que hicimos durante meses. Básicamente lo dividimos por grupos de personajes. Emprendimos la búsqueda inicialmente de los personajes de Juan y Marcela, y la mamá y la tía, digamos. Entonces convocamos a casting a través de redes sociales, de escuelas de actuación, y fueron alrededor de unos 6-7 fines de semana viendo actores y actrices para estos personajes. El reto más grande, pues creo que es toda la película, porque era un guión ambicioso, o sea, me lo dijeron desde que me hacían las tutorías. Tiene muchos personajes, o sea, no hay un protagonista único, sino que son varios personajes y en todos tiene que recaer, digamos, que un peso dramático, entonces eso fue difícil. Y sin duda, pues los espacios donde lo hicimos también fueron complicados, y eso de alguna manera sí influye en las personas, o sea, eran jornadas muy duras, eran lugares bajo la lluvia, entonces mantener todo esto a flote creo que tal vez fue lo más difícil. ¿Qué tienen ahí? No, no los mires, son nuestros tesoros. El Resquicio es la historia de una familia bogotana que un año después de la muerte de uno de sus miembros en una fiesta deciden viajar a una casa de campo para curar sus heridas, a una casa de tierra fría, en un lugar solitario, en un lugar apartado, y en este lugar pues empiezan a pasar muchas cosas entre ellos. Hay unos niños, por ejemplo, gemelos que empiezan a escuchar historias de la tía, historias fantásticas, y se empiezan a meter en un mundo fantástico, confundiendo la realidad con esto. Hay tensiones entre la familia. Finalmente todo eso se va uniendo hasta que explota de una manera violenta al final del viaje. Pues hay que ver El Resquicio porque es una película diferente, porque se ve en ella mucha originalidad y se ve en ella una apuesta diferente entre el cine que últimamente hemos visto en Colombia. Porque hay que verla, porque el cine, sobre todo el cine colombiano que están haciendo, que está teniendo un renacer, tiene la obligación de aceptar diferentes tendencias y diferentes propuestas, y creo que entre veamos cosas más diferentes entre sí, es mejor para el espectador, es mejor para las personas y es mejor para los mismos directores y productores. Por eso El Resquicio es una propuesta que a alguna gente le gustará, a alguna otra no, pero creo que por su calidad y por su naturaleza merece ser vista. Siempre tendrás su muerte en tu cabeza. Nunca te voy a dejar. ¿En la ciudad no hay brujas? No, solo acá. La ciudad es bonita.
va a pegar?